Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 1 de mayo de 2024, día festivo, Día Internacional del Trabajo, que a nosotros nos pilla trabajando, incluido a Carlos Herrera, que estará con nosotros a partir de las 7 de la mañana, ya en menos de una hora. Será en un día otra vez con cara de invierno. Es verdad que mayo es el mes de las flores, pero este año se estrena con nevadas en las montañas del norte y con lluvias que se dejarán notar en el Cantábrico, Castilla y León, Madrid y Cataluña. De hecho, en Gerona las tormentas pueden ser especialmente fuertes. Las temperaturas bajarán en el centro y el norte de España, mientras en el resto habrá pocos cambios. Hoy, por cierto, habrá que dedicar unos minutos al deporte, porque al empate del Real Madrid en casa del Bayern de Múnich, que hará que el finalista de la Champions se decida en el Bernabéu, se suma la derrota de Rafa Nadal en el Open de Madrid. Y la verdad es que ha sido realmente emotivo el homenaje que le ha rendido el público de la Caja Mágica a Rafa, sabiéndose ya, como se sabe, que ese ha sido su último partido como tenista profesional en la capital de España. Ganando el torneo en el año 2010 a Roger Federer, ganando el torneo en el año 2013. Se nos está yendo una leyenda del tenis y hay que despedirle como se merece. Eso sí, el que no se quiere despedir de momento es otra leyenda, pero en este caso leyenda de los cambios de opinión. Porque fíjense, fue tan grande el paripé del me estoy pensando irme, que ahora de las primeras cosas que ha tenido que hacer Sánchez, una vez que ha resucitado, es deshacer los debates que su paripé pudiera haber abierto, como por ejemplo lo de la sucesión. Claro, si el líder amaga con marcharse o muestra cierta debilidad, lo mismo el PSOE haría bien en tener un plan B. Bueno, pues ya ha salido Sánchez a decir que no, que ya se ha recuperado tanto, que piensa no solo acabar la legislatura, sino que piensa volverse a presentar. Esto es como los niños chicos cuando te dicen que no quieren más espinacas porque les duele la barriga muchísimo, pero luego a los 2 segundos quieren helado de postre. Bueno, pues así, pero en presidente del gobierno. El caso es que pasan los días y aquí estamos en la garita, haciendo guardia por si lo de la operación limpieza o el punto y aparte que ha prometido Sánchez para los demás, no para él mismo, se empieza a traducir en algo que afecte de manera preocupante a los periodistas y también a los jueces, dos colectivos que están definitivamente en el punto de mira del gobierno. De hecho, el paripé del desmayo de Sánchez solo ha buscado crear la coartada con la que justificar ese nuevo ataque. Otra vez, lo del niño chico. Como te ha dado un vaído muy grande por las informaciones sobre los negocios de tu mujer, pues venga, vale, te dejamos ser un presidente sin contrapesos de poder. Amordaza, si quieres, a los jueces y a los periodistas. En fin, la cuestión es que, por lo que han dejado caer Sánchez y su gobierno en las últimas horas, la tentación vuelve a ser rebajar las mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Cabe decir que eso es algo que ya intentó Sánchez hace unos años y Bruselas le paró los pies, que fue, por cierto, de las pocas veces que a Sánchez le han dicho que una línea roja no se puede traspasar y efectivamente el personaje ha decidido recular. Ahora volvemos a estar en la misma casilla. Sánchez sigue sin dar detalles de qué tiene en mente, pero en la entrevista que concedió ayer a su radio más habitual, lanzó un ultimátum al PP en la línea de que si no hay acuerdo, lo renovará él solo por las bravas. Algo que también dejaron caer la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, y con más claridad, si cabe, la vicepresidenta Yolanda Díaz. Es deseable ese acuerdo para hacerlo efectivo, pero si hay un empeño total y absoluto por parte del Partido Popular de bloquear, tenemos que estudiar y valorar nuevos mecanismos. Hay que modificar la ley, hay que cambiar las mayorías de elección de ese órgano y hay que actuar. Si queremos decir que hay que democratizar la justicia, hagámoslo. Renovar el Poder Judicial requiere de una mayoría cualificada que en el Congreso supone reunir 210 votos. Bueno, pues la tentación de la izquierda es bajar el listón a una simple mayoría absoluta
que solo necesite de 176 votos. Es decir, la izquierda y sus socios separatistas se lo guisan y se lo comen. Eso, ni que decir tiene, el propio Constitucional y la Unión Europea no lo ven con simpatía, porque en alguna ocasión ya han recordado que los consensos sobre la justicia deben ser lo más amplios posible. De hecho, cabría preguntar a la izquierda si no le da miedo establecer un sistema que haga que cuando gobierna la derecha sea la derecha la que elija los jueces a su gusto, sin contar con la izquierda. Seguramente eso les provocaría pavor, a no ser que en sus planes esté la idea de que con este tipo de maniobras la derecha no volverá a gobernar en muchísimo tiempo, que lo mismo van por ahí los tiros. Sea como sea, como no es sencillo, Sánchez sigue calentando la cabeza a los españoles, pero sin acabar de explicar el qué piensa hacer, porque Bruselas ya le pegó con la escoba hace 4 años cuando intentó eso mismo y el gato tuvo que salir corriendo por la gatera. Tanto que en su última reunión con Feijóo, Sánchez descartó volver a las andadas con esa rebaja de las mayorías parlamentarias. Pero con Sánchez, vaya usted a saber, porque ayer, en su segunda entrevista tras el desmayo fingido, llegó a decir a las claras algo gravísimo, que él mismo en alguna ocasión ha sufrido en España lawfare, es decir, el presidente del gobierno de España asegura públicamente que en este país hay jueces capaces de prevaricar por motivos políticos, y lo hace además confundiendo a la opinión pública, porque hace pasar por lawfare un caso que no tiene nada que ver con la actuación de los jueces, como es el caso Kitchen, porque esa es otra. El presidente que se queja de la toxicidad y de los bulos es el primero que promueve la toxicidad, la polarización entre españoles, y el primero que mete bulos, como cuando dijo en Televisión Española hace poco que Feijóo había dicho, o lo dijo en otra radio, que Feijóo había dicho que Begoña Gómez tenía que quedarse en casa y no trabajar, cosa que es mentira con todas las letras, porque Feijóo lo que dijo es que él no era partidario de que una mujer de presidente se quede en casa sin trabajar, pero que sí debería renunciar a tener contratos con la administración mientras su marido sea presidente, que es algo muy razonable y que en otros países está incluso regulado. Bueno, pues coge Sánchez y dice que este ha dicho que mi mujer se tiene que quedar en casa sin más. Hombre, retorciendo así las palabras de los demás, es difícil tomarse en serio a Sánchez como el capitán antibulos. De hecho, ha metido una trola tan grande que ya Feijóo se ha enfadado de verdad y no solo le ha exigido rectificar, sino que ha solicitado su comparecencia en el Congreso para que Sánchez dé explicaciones sobre todas las polémicas que salpican últimamente al gobierno. Ante la reiterada ausencia de explicaciones, acabamos de registrar en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno. Si sus socios la protegen, comparecerá ante el Senado, pero tendrá que dar la cara tantas veces como sea necesario para contestar a nuestras preguntas. Feijóo también anunciaba ayer que va a presentar una denuncia contra el CIS porque lo del CIS Flash se ha demostrado que es un invento de Tezanos para colar preguntas y respuestas que le convienen al gobierno cuando le conviene al gobierno. Porque claro, si el próximo CIS no sale hasta dentro de 3 semanas, ya lo del desmayo de Sánchez se ha enfriado como tema de conversación. Pero si el mismo día que Sánchez anuncia que se ha recuperado del desmayo, coge el CIS y sale con una pregunta en la que un 80% de españoles dicen que la justicia no actúa con imparcialidad en España, a Sánchez le falta tiempo para decir, ¿lo veis? Si es que son los españoles los que me piden que meta mano a los malvados jueces. ¿Cómo me voy yo a negar, no? Y así todo. Por eso les digo que los jueces se están tentando la ropa como también lo están haciendo los periodistas. Y es que los periodistas en España estamos empezando a escuchar por boca del gobierno un relato muy, muy, muy parecido al que usó en su momento el ahora fugado Rafael Correa para aplicar una ley mordaza a la prensa en Ecuador. Correa también decía que su gobierno estaba siendo injustamente acosado por un grupo de medios de comunicación muy concretos y que eso no era democrático. Y claro, como el único defensor de la democracia era él, según él, pues ahí que se puso a amordazar a los medios. Y así fue como anunció por televisión el día que se firmó aquel polémico decreto y estas eran las cosas que decía. Lo que están es temblando, los mismos de siempre, y los poderes internacionales. No sea que se despierten sus pueblos y exijan una ley como la ley ecuatoriana que defienda a nuestros ciudadanos, defiende a la información como derecho, no defiende los negocios de estos big business que trafican con la información.
Bueno, recuerden que aquella ley ecuatoriana jugaba con las sanciones económicas y con conceptos lo suficientemente vagos como para poderse interpretar como le diera la gana al gobierno. Por ejemplo, decía algo así como hay que verificar lo que se publica y no se pueden publicar noticias que no sean de interés público. ¿Qué es el interés público? Lo que considere oportuno el gobierno. También decía la ley que no se podía hacer el linchamiento mediático. ¿Y qué es el linchamiento mediático? ¿Linchar de verdad a alguien en el plano mediático o simplemente criticar al gobierno de forma legítima? Porque un gobierno liberticida bien puede considerar que cualquier crítica o información que le haga daño de verdad entra dentro del linchamiento mediático. Y así con todo. Por eso el objetivo de aquella ley en Ecuador era conseguir que la prensa crítica practicara la censura previa. Es decir, mejor no digo tal cosa, no vaya a ser que el Óscar Puente de turno me llame Carcundia. Y así no te manchas las manos con una ley de medios que sería difícilmente aceptada por la Unión Europea. Pero si consigues que la prensa crítica, de momento, con tanto ruido, se muerda la lengua y no publique lo que tiene que publicar, pues eso que vas ganando. Porque mire, si en algún medio hay algún bulo o alguna información incorrecta sobre la mujer del presidente del gobierno, lo que tiene que hacer la mujer del presidente del gobierno es acudir a los tribunales y que a ese medio se le caiga el pelo como es debido. El problema es que aquí en España, de momento, la mujer del presidente no ha ido a los tribunales. Y los hay que se malician que no ha acudido a los tribunales porque no ha lugar. Porque si un medio publica que Begoña Gómez se reunió con Globalia cuando Globalia estaba a ver si el gobierno le echaba una mano, o que recomendó a tal empresa que luego recibió dinero público, si eso es verdad, pues es verdad, aunque incomode al presidente. Y luego ya se verá si hay tráfico de influencias o no. Tal vez por eso es que Sánchez volvió ayer a insistir en que algo hay que hacer con los medios y con los jueces, pero sin acabar de concretar qué va a hacer, porque cualquier cosa que vaya a hacer para amordazar a jueces y periodistas va a ser difícilmente compatible con el estándar democrático. Aquí, de momento, lo que valora el gobierno, además de meter miedo y provocar la autocensura, es meter mano al bolsillo de los medios. ¿Cómo? Pues haciendo ver que los medios que esparcen supuestos bulos no estarían cumpliendo la ley de publicidad institucional. Es decir, no permitir que los gobiernos de PP y Vox puedan dar publicidad institucional a los medios de centro derecha que, según Moncloa, estén diciendo mentiras. Lo que para Moncloa sean mentiras, aunque no lo sean. De momento Sánchez ya se ha puesto a demonizar a los medios críticos llamándoles pseudomedios o simples páginas web. De los creadores de El Muro y la Fachosfera llegan la maquinaria del fango y los pseudomedios. Es todo tan burdo, es todo tan descarado, que ya hay que ser muy, muy, muy fanático para no darse cuenta de lo que está pasando. Vamos ya con otros asuntos que repasamos ya con la ayuda de Ángela Sánchez. Herrera Incope. A todo esto, el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, ya ha comparecido en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado. Según su relato, Koldo García realizó trabajos de seguridad para el partido y se ofreció como conductor durante la campaña de primarias de Pedro Sánchez. Ahora sí, Cerdán asegura que nunca tuvo un puesto en el organigrama de Ferraz ni le considera amigo del presidente del gobierno. Como Koldo García colaboraba, quiero decir claro, en algunos actos en seguridad en el Partido Socialista de Navarra, nunca cobrando, pues yo mismo le llamé, dijo que sí, y se vino y estuvo 2 noches. En ningún momento fue conductor del secretario general Pedro Sánchez, ni eso que dicen que amigo íntimo de Pedro Sánchez, ni apareció en ningún coche montado con él, ni nada por el estilo, por muchas informaciones que salgan. A todo esto, el Gobierno contempla el fin de la rebaja del IVA a los alimentos y del impuesto sobre la electricidad en el mes de junio. Lo mismo ocurrirá con el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Irán desapareciendo progresivamente. Por cierto, hablando de impuestos, el Banco de España calcula que no ajustar el IRPF a la inflación costó a los contribuyentes 11.000 millones de euros desde la pandemia que fueron a parar a Hacienda. Es noticia además que el BBVA reactiva su intento de fusión con el Banco Sabadell. La suma de ambas entidades crearía un gigante financiero a nivel nacional y también europeo. Supondría un mercado en España de 17,5 millones de clientes. Estamos también pendientes de la gira por Oriente Próximo del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Su intención es aumentar la entrega de ayuda humanitaria y por ello se va a ver hoy con Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí, por cierto, ha cargado contra la Corte Penal Internacional ante la posibilidad de que pueda emitir una orden de arresto contra él y otros altos cargos de su gobierno. Este tribunal no tiene
tiene autoridad sobre el Estado de Israel. La posibilidad de que emita órdenes de arresto por crímenes de guerra contra comandantes de las fuerzas de seguridad y líderes estatales es un escándalo a escala histórica. Mientras tanto, sigue la negociación de una tregua en Gaza. A pesar de ello, Israel insiste en que no renuncia a una invasión terrestre en Rafah. Y en el partidazo de COPE, tablas en el primer asalto entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, que resolverá las semifinales en el Santiago Bernabéu. Bruno Casar, buenos días. Hola Ángela, buenos días. Empate a 2 en la ida de semifinales de la Liga de Campeones nos deja todo por decidir el próximo miércoles en el Bernabéu. Arrancó adelantándose el Real Madrid con gol de Vinicius tras un gran pase de Kroos. Puso las tablas Sané y a los 4 minutos Kane de penalti le dio la vuelta al encuentro, que en la recta final volvió al empate con gol de Vinicius también de penalti. Los de Ancelotti, que por cierto, antes de ese partido de vuelta podrían salir este fin de semana campeones de Liga. Hoy ponemos en juego la otra semifinal de Champions a las 9 en tiempo de juego. Cope.es y aplicaciones. Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Lo escuchábamos antes. Derrota de Rafa Nadal, que se despidió del Mutua Madrid Open en lo que ha podido ser su último partido en suelo español. Lo próximo para él va a ser el torneo de Roma antes de afrontar la hazaña de intentar conquistar una última vez Roland Garros. Y de los líos con la Federación, el Consejo Superior de Deportes pospuso ayer la decisión sobre si sancionar a Pedro Rocha, porque el TAD ha reclamado más documentos para reevaluar la situación. Ante esto, Vicente del Bosque ha sido el elegido y es el que va a ejercer la presidencia y representación de la comisión, que va a tutelar por el momento la Federación en los próximos meses. Herrera en COPE. Estar informado. El Madrid a solo un paso de cantar el alirón. Si gana este sábado al Cádiz y el Barça no vence poco después al Girona, serán campeones de Liga. Este sábado, la Liga al rojo vivo. Máxima emoción en COPE. Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido. Vibra en tiempo de juego con el Real Madrid Cádiz y el Girona Fútbol Club Barcelona. 1, 2, ¡chuta! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte. Arrancamos el mes con este 1 de mayo que, como es habitual, en el Día Internacional del Trabajo saca a los sindicatos a la calle para pedir mejores condiciones laborales y desde hace unos años también a los propios ministros del Gobierno, a esos a los que van dirigidas esas reclamaciones. 11 ministros se manifiestan hoy, entre ellas 3 vicepresidentas como Yolanda Díaz, que aprovecha la fecha para rescatar una de sus medidas estrella de esta legislatura, eso de trabajar menos y cobrar lo mismo. Bueno, avanzar en estos meses, y en estos meses es muy rápidamente en estos meses, para que antes del verano tengamos un acuerdo y con un objetivo que es de la reducción de la jornada el año que viene a 37 horas y media. El Gobierno está en esto alineado con los sindicatos, no solo por la presencia de esos ministros en las manifestaciones de hoy, sino porque el compromiso de Yolanda Díaz de reducir la jornada laboral sin tocar los sueldos es precisamente la reclamación principal que hacen hoy los sindicatos: reducir jornada y mejorar los sueldos, que es lo que dice, entre otras cosas, el lema de esa manifestación. El que no tenga previsto manifestarse tiene hoy un maravilloso día festivo por delante, aunque sea pasado por agua en casi toda España. Y si vives en Madrid, pues mejor panorama todavía, porque mañana también es fiesta. No hay cole el lunes, así que muchos tienen por delante casi unas mini vacaciones. Sí, nos vamos a una casa rural que está en los Pirineos, en la frontera, y está muy bien. Tenemos una amiga viviendo en Guadix, y entonces hemos aprovechado el puente, pasamos el fin de con ella en Guadix. Aprovechar que nos dan unos cuantos días de descanso, y ahora vengo a Málaga, que me voy a comprar un coche. Bueno, pues hay ganas de vacaciones, de salir de veranito. De hecho, el sector turístico espera un verano de récord. Solo en mayo se prevén 9,5 millones de llegada de turistas internacionales, que es un 14% más que en el mismo mes del año pasado. Se calcula que se van a gastar 12.000 millones de euros, un 22% más según cálculos del Gobierno. Y eso, evidentemente, se nota en el consumo, uno de los motores que ha permitido que la economía española haya crecido más de lo apuntado por las previsiones en el primer trimestre del año, un 0,7%. Ese es uno de los motivos, pero no es el único. El crecimiento del primer trimestre ha procedido, en primer lugar, del aumento de las exportaciones de servicios y especialmente de servicios turísticos. El consumo privado también ha crecido, aunque de forma modesta, y lo que más destaca es la recuperación de la inversión. La inversión empresarial, como señala María Jesús Fernández, economista de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, ha permitido disparar ese crecimiento de la economía, también el buen ritmo de las exportaciones.
que han disparado esas 7 décimas el PIB entre enero y marzo, más del doble que la media de la Unión Europea. Buenos datos de una economía que, por otro lado, hay que cuidar, lo avisa el Banco de España en su último informe. La falta de consenso y también la fragmentación política podrían poner en riesgo esa tendencia al alza. Pide además reformas, por ejemplo, en la fiscalidad y también en las pensiones, con un dato llamativo. Ahora mismo hay 3 personas en edad de trabajar por cada jubilado. Por cierto, otra buena noticia en lo económico, sobre todo para aquellos que tienen que revisar su hipoteca o que piensan firmar una próximamente. El Euribor ha cerrado abril a la baja en el 3,7%. Por primera vez en 2 años, las hipotecas serán más baratas. Victoria Ballesteros. Es poco, de momento, lo que bajan esos préstamos, porque el Euribor cierra con apenas media décima menos que hace un año. Supondrá unos 5 euros al mes en una hipoteca de 150.000 euros a 25 años. Esto es la hipoteca media, pero es algo que no habían visto desde 2022 los que tienen un préstamo de este tipo. Lo van a notar más los que revisan semestralmente. Se van a ahorrar unos 35 euros al mes. En cuanto a lo que viene, los expertos prevén que el Euribor se mantenga en ese entorno del 3,6, 3,7% en mayo y que a partir de junio caiga de nuevo, una vez que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés, algo que se da por hecho. Si esto es así, el indicador más utilizado para el cálculo de las hipotecas podría cerrar el año cerca del 3%. Otra de las preguntas del día sería ¿qué son los llamados influencers? Hola preciosos, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de Esos hoy, creadores de contenido que publican en plataformas como YouTube, Instagram, TikTok y que tienen miles de seguidores, millones en algunos casos, eso atrae a las marcas que confían en ellos para promocionar sus productos con campañas que mueven millones de euros en España. Así que en ellos ha puesto sus ojos el gobierno. Se hace necesario homologarles en algunos aspectos con otros actores en este ámbito audiovisual. ¿Cómo va a ser esa homologación de la que habla el ministro José Luis Escrivá? Pues básicamente se va a sustentar en 3 patas: los ingresos, el número de seguidores y su actividad en la red. En relación a esto último, no podrán anunciar tabaco, alcohol o medicamentos, con un objetivo fundamental: protección de los menores. Los influencers tendrán que etiquetar los contenidos que lanzan en las redes desde el punto de vista de la edad a la que van dirigidos, y eso lo deben hacer con un código de conducta. Y por otro lado, se ven obligados a, en su caso y cuando se vayan poniendo en marcha distintos dispositivos de identificación de la edad. Hablamos de un público especialmente vulnerable a todo ese contenido y que supone además una parte muy importante de la audiencia. En Instagram, por ejemplo, la edad legal para abrirse una cuenta son 14 años, aunque es muy fácil abrírsela antes falseando los datos, algo que también quiere perseguir el gobierno. El Real Decreto que ha aprobado se fija especialmente en los que facturan al menos 300.000 euros al año y superan el 1.000.000 de seguidores. Los expertos avisan de que tendrían que englobar a todos los creadores de contenido digital. A las 6:23 continuamos en Herrera y COPE. Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Buenos días, Sergi. ¿Qué tal? Oye, ¿con qué metemos hoy la pata? Pues mira, ya sabes que hoy es el Día del Trabajador. Tú y yo lo estamos practicando, ¿verdad? Ya te digo, sí. Bueno, esa curiosa especie en peligro de extinción y exprimida en una fauna y flora amenazada por los robots, el empleo público, la población subsidiada, el envejecimiento demográfico y las pocas ganas de cubrir determinados puestos de trabajo, sea por su precariedad, que la hay, o porque se vive mejor tocando el violín que sudando la gota gorda. Bueno, el caso es que España vive una tormenta perfecta laboral con varios fenómenos aparentemente incompatibles. Tenemos la tasa de paro peor de Europa, a la vez récord de inscritos en la Seguridad Social. También un montón de vacantes sin cubrir, unas 156.000 aproximadamente. Vamos de cabeza hacia una tasa de dependencia de un pensionista por cada 2 trabajadores y el poder adquisitivo real se ha desplomado a niveles de hace más de 3 lustros, entre otras cosas por una fiscalidad que es casi ya confiscatoria, como explica muy bien el economista Juan Ramón Rayo. Impuestos pagados sobre los ingresos en nuestra nómina, incluyendo la cotización empresarial de la Seguridad Social como parte de esos ingresos en nómina, el tipo medio efectivo rondaría a buen seguro el 50% de lo que ingresamos. La mitad, nada menos, ¿eh? En fin, ahí, mientras sudas todos los días. Bueno, somos más pobres trabajando que nunca a lo largo de las últimas décadas, porque trabajamos pocos en realidad, por mucho que el gobierno maquille las cifras para simular una arcadia laboral.
pues que desgraciadamente no existe. Y además pagamos más impuestos que nunca. Ya lo ha dicho Juan Ramón Rayo y hay otro dato que lo avala. Un 100% más, que en los tiempos de Aznar, por ejemplo. Y puede ir a peor. Porque mira, Barbosa, mientras aquí hablábamos de los amantes de Teruel, ya sabes, ¿no? Del género epistolar de moda. Los amantes de Moncloa. Esto es, y de los bulos que suelta Sánchez para combatir supuestamente los bulos, el Banco de España ha anunciado en su informe anual que el castigo fiscal a las clases medias trabajadoras está llegando a límites insostenibles. Fíjate, el próximo año alcanzará una subida del 20% más con respecto a 2019, que fue el primer año completo de gestión del actual gobierno, para llegar a una conclusión demoledora. La mitad de la recaudación total del IRPF anual la aportan los trabajadores con salarios de a partir de 22.000 euros hasta 60.000, que se dejan en el camino entre pitos y flautas confiscatorias la mitad de sus ingresos. No pagan los ricos, que también. Quienes se dejan los riñones en España, pues son los currantes. Así que feliz 1 de mayo. Feliz 1 de mayo a la clase media trabajadora. Ahora, a las 6:30, más información. Herrera Incope. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa. Tenía muchísimas ganas de verte. Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace. Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana. Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Cornisa Cantábrica. Más de 1.200 kilómetros de vías no aptas. Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy. Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea. Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. ¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Cada año se repite lo mismo. Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones? No podemos ir a una playa tipo Bali. ¿Pero hay wifi o no hay wifi? Y sería tan fácil dejarte ayudar que, como lo sé, porque yo soy tus vacaciones. Reserva tu viaje de exótica a Malasia, India, Perú con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja. ¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero. Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional. Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Si eres de Cepsa Go, puedes ganar un televisor LG Ultra HD para que disfrutes del mejor fútbol en casa. ¿En mi sofacito, tomando un aperitivito? Exacto, a tu gusto. Y gritando, ¡vamos! ¡Qué golazo! Como quieras, porque con cada repostaje participas en un sorteo semanal. Únete y consulta condiciones en cepsa.es. ¡Vaya sorteazo!
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo. El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir. En Mediodía COPE. Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. 6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles 1 de mayo, Día del Trabajador? Con los sindicatos saliendo a pedir mejoras para el mundo laboral. Este año exigen pleno empleo, reducir jornada y mejorar salarios. Que dicho así, todos nos apuntamos a la idea. ¿Quién va a estar en contra de que no haya paro, que todos cobremos más y que encima trabajemos menos? Eso suena bien, ¿no? Así en principio. Aquí el problema es cómo se hace eso, porque pedir es fácil, pero hacer, por desgracia, es más difícil. Pero bueno, mire, como el día se presta a reflexionar sobre el trabajo, seguramente tendremos más de un oyente que esté pensando en hacerse youtuber o tenga un hijo que le haya pedido ya que le compre la típica silla de gamer y unos neones para tunear la habitación, con la idea de triunfar en ese oficio, porque, poca broma con los youtubers, que los hay que se ganan la vida mucho mejor que usted o que yo. El caso es que, lo comentaba Ángela hace unos minutos, el gobierno, como está viendo que los tipos y tipas que entretienen y dan consejos a la juventud en Internet tienen mucha influencia, pues ha querido regular el cotarro con un decreto. Más que nada para que especifiquen cuándo están haciendo publicidad de un producto y que dejen claro también para qué edad está pensado el contenido que realizan. Y aquí lo curioso es que, metidos en ese jardín, el Ejecutivo ha tenido que definir qué es un youtuber. Como cuando Ferran Adrià se pregunta ¿qué es un tomate? Y tú, con tu mentalidad clásica de la EGB, dices, hombre, un tomate es un tomate, ¿no? De toda la vida del señor. Ya, pero un tomate es una fruta o una hortaliza. Y tú dices, ¿una hortaliza? Error. Ahí es cuando Ferran Adrià te explica que el tomate también puede ser conceptualmente una fruta si la tratas como tal, y ahí ya empieza a complicarse todo. Y claro, con los youtubers pasa un poco lo mismo. ¿Qué es un youtuber? ¿Un tío que habla en Internet o es algo más? Pues ahí el gobierno ha dictaminado que para ser youtuber, con carnet de youtuber y todo su compango, tienes que tener unos ingresos anuales de al menos 300.000 euros, al menos 1 millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos, 2 millones de seguidores en el global de tu actividad, y además de propina tienes que haber publicado o compartido 24 o más vídeos al año. El que cumpla todas esas condiciones al mismo tiempo se le considera youtuber pata negra, o como lo han llamado oficialmente, usuarios de especial relevancia. Y esos son los que, a partir de ahora, deberán especificar cuando estén cobrando de la marca del producto que estén usando o anunciando, y deberán dejar claro para qué edad es el contenido que hacen. ¿Qué pasa? Pues que al final, por más que tú trates de regular qué es un youtuber con impacto, al final están dejando fuera al 80% de los creadores de contenido en Internet. Porque regular puede estar muy bien, como lo de pedir pleno empleo, pero al final, en la realidad, es muy difícil. A todo esto, más allá de los youtubers, ahora falta que el gobierno nos explique también en qué va a consistir la operación limpieza democrática con la que ha amenazado Sánchez después de recuperarse del vaído de 5 días que le dio así al pobre hombre de forma, vamos a decir, un poco sospechosa. Porque, ¿para qué nos vamos a engañar? Pasan los días y ya hasta algunos sanchistas de primera hora, sanchistas de estos que han sido sanchistas desde chiquininos, te dicen que lo mismo va a ser verdad, eso de que el amago de dimisión fue todo un cuento chino para fabricarse la coartada con la que iniciar una ofensiva liberticida contra los jueces y los medios de comunicación. El problema de Sánchez es que esta vez la jugada ha sido tan burda que ha llegado a incomodar a algunos de sus seguidores. Y lo más importante, ha demostrado al mundo, incluida la Unión Europea, cuál es su verdadera naturaleza y sus puntos débiles. Porque no es verdad lo que dice el relato de Sánchez. El presidente trata de vendernos, como tantos otros dirigentes que han erosionado la democracia desde dentro, que a él lo respalda una gran mayoría social y que son unos pocos los que en cenáculos oscuros tratan de impedir que gobierne el que quiere que gobierne la inmensa mayoría. Pero eso
no es verdad, porque si Sánchez anda amnistiando a golpistas malversadores y pactando con filoterroristas que no condenan el terrorismo y fingiendo desmayos con los que fabricarse coartadas, es porque en España hay una parte de la sociedad muy numerosa y respetable que está siendo orillada por el sanchismo. Un demócrata es alguien que sabe que la democracia reside en el que gobierna y también en el que está en la oposición. Un autócrata es el que se busca coartadas populistas para erigirse él solo, él mismo con su mecanismo, en la única encarnación de la democracia. Y ahí es donde uno empieza a pisar el pantanoso mundo del populismo hispanoamericano. Hace media hora hacíamos referencia a la ley Mordaza que aprobó Rafael Correa en Ecuador, usando unos argumentos muy parecidos a los de Sánchez. Y ciertamente el espectáculo del fin de semana, con esa catarsis callejera de los militantes del PSOE y las lágrimas de Almodóvar, todo eso fue un poquito de Alipori, de ese Alipori que a uno lo transporta mentalmente a lo peor de la política hispanoamericana. Porque lo del fin de semana, más allá de que convocó a 4 gatos, fundamentalmente militantes del PSOE y artistas del lado zurdo de la vida, fue peronismo de ese que busca que el entusiasmo por un líder sea tan grande que ese amor por el líder justifique incluso que se puedan aprobar leyes que no sean demasiado democráticas, que es el problema en el que andan metidos muchos países hispanoamericanos. De momento nosotros ya tenemos aquí las catarsis colectivas en la calle, con sus lágrimas, con sus espasmos y con sus señoras teóricamente serias y razonables perdiendo la cabeza con soflamas como esta de Teresa Rivera que merece la pena recordar. Nos pueden llamar perros porque somos fieles y leales, defensores de los derechos, del futuro de los españoles, de nuestros jóvenes. Somos pedigüeños, bambis y perros. Y venga catarsis, y venga llantos, y venga espasmos. Esta señora es una señora supuestamente racional que te dice lo buena que es la excepción ibérica o por qué debes renunciar a tu coche de combustión o directamente renunciar a tener coches en general para ir en bicicleta, como va ella a los congresos, que cuando faltan 100 metros se baja del coche oficial y se sube a una bici para que hagan la foto. Y miren, yo les hago una apuesta aquí y ahora. Me juego lo que quieran a que dentro de unos años, a los que dirijan el PSOE en el futuro, las imágenes de la catarsis de viudas sanchistas llorando de forma preventiva por la posible dimisión del líder, esas imágenes les van a incomodar y no van a presumir de ellas cuando hagan, un vídeo de esos que resumen la historia del partido. Partido, por cierto, cuyo hombre fuerte sigue siendo Santos Cerdán. Bueno, el secretario de organización, Santos Cerdán, tuvo que comparecer ayer en la comisión del Senado sobre la trama Koldo. Y había interés por saber qué tenía que decir Santos Cerdán porque fue él quien metió a Koldo en el meollo del PSOE. Como los dos eran navarros, se conocieron y él se lo presentó a Ábalos, hasta el punto de que Koldo se convirtió en la mano derecha del exministro, guardaespaldas, chofer, chico para todos y hasta consejero de Renfe, que lo hizo. Y claro, tantas migas hizo Koldo con Ábalos que al final acabó conociendo también a Sánchez, hasta el punto que Sánchez le escribió unas líneas que ríanse ustedes de la carta de amor a Begoña Gómez, para admiración la de Sánchez por Koldo, al que llamó el último Ezcolari socialista, luchador contra las injusticias y tal y cual. Bueno, pues ayer Santos Cerdán, conocida la implicación de Koldo en la trama de las mascarillas, ya todo su afán fue negar que Koldo conociera a Sánchez, lo que se dice conocerle de verdad. Como Koldo García colaboraba, quiero decir claro, en algunos actos en seguridad en el Partido Socialista de Navarra, nunca cobrando, pues yo mismo le llamé, dijo que sí, y se vino y estuvo 2 noches. En ningún momento fue conductor del secretario general Pedro Sánchez, ni eso que dicen que amigo íntimo de Pedro Sánchez, ni apareció en ningún coche montado con él, ni nada por el estilo, por muchas informaciones que salgan. Santos Cerdán trató de proteger a Sánchez, pero en su declaración dejó un dato incómodo para él, y es que reconoció que se reunió con Koldo al menos en 2 ocasiones después de que Ábalos abandonara el gobierno. Y por las fechas, en una de esas reuniones de Santos Cerdán con Koldo, en octubre del año pasado, la trama de las mascarillas ya sabía que estaba siendo vigilada por la UCO, con lo cual el hombre fuerte de la cocina del PSOE está moviéndose en el alambre de todo este asunto. De ahí que su comparecencia fuera bastante tensa
La comparecencia la dirijo yo. Bueno, pues que no tenga usted la tentación de dirigirla. Al señor presidente que se dirija a mí con respeto y sin gritarme. Ella sabe que tiene la obligación de decir la verdad. ¿Usted tiene la obligación también de creerme cuando digo la verdad o no? No. Bueno. Esa última afirmación de Santos Cerdán retrata al personaje. Usted tiene la obligación de creerme lo que yo digo. Desde luego, ese sería el sueño húmedo de este gobierno, encontrar la manera de que sea obligatorio creer lo que diga este gobierno, por más cambios de opinión que tenga Pedro Sánchez. Y que veamos normal que estén recuperando la idea, por ejemplo, de rebajar las mayorías parlamentarias para que la izquierda pueda elegir a los vocales del órgano de gobierno de los jueces sin contar con la derecha. Idea que ya abandonaron hace 4 años porque Bruselas les pegó una colleja. Pero no sabemos si, aprovechando que hay elecciones en junio y va a haber cambio de guardia en la Unión Europea, van a tratar de hacer otro asalto al Poder Judicial a ver si cuela. Eso y jugar con la idea de utilizar la ley de publicidad institucional como herramienta para cortar el grifo de las ayudas públicas a los medios críticos cuando el Gobierno considere, según su criterio, que un medio suelta bulos. Y sobre la medida que usted me planteaba, es una medida, sí, es una medida que desde luego se puede valorar. Ahora bien, este debate es un debate lo suficientemente amplio, es un debate que requiere también sosiego y que desde luego requiere también un análisis sereno por parte de todos. Pues ahí se está cocinando el punto y aparte para los medios de comunicación, aunque con el sanchismo siempre puede haber algún añadido o alguna sorpresa de última hora. Lo decía ayer Herrera y es verdad, se nota cierto malestar entre la prensa sanchista por haber sido descaradamente utilizada por el presidente en el paripé del amago de dimisión, que solo ha sido un teatrillo para justificar esta nueva ofensiva. Sánchez juega con todos a todas horas, hasta la siguiente jugada, hasta la siguiente encrucijada en la que deba sacar el manual de resistencia. Y ahí, algunos de los que le siguen en el relato están condenados tarde o temprano a pasar vergüenza o cuando menos alguna que otra situación incómoda. Vamos ya con otros asuntos. Titulares con Ángela Sánchez. Herrera Incope. La buena noticia nos la ha dado la economía española, que creció un 0,7% en el primer trimestre del año, gracias sobre todo a la inversión y a las exportaciones. Acelera así su avance interanual hasta el 2,4%. Hoy además continúa el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. Sigue su declaración con las preguntas de la Fiscalía, después de mostrarse ayer arrepentido y culpable por la pelea que tuvo con Edwin Arrieta. Por primera vez el juez ha escuchado su testimonio. Su padre, Rodolfo Sancho, se muestra satisfecho después de esa primera declaración. Bien, como siempre. ¿Vas a declarar hoy? Ganas, no lo sé todavía. Sí, o sea, el juicio continúa. muy serio. ¿Qué pasa, Rodolfo? Estoy cansado, tío. Bien. ¿Cómo has visto a Daniel? Totalmente satisfecho. ¿Ha explicado por qué alquiló otra habitación de hotel, Rodolfo? Sí, claro. La declaración muy No la alquiló él, de hecho. Y acabamos de conocer que ha fallecido el escritor Paul Auster, el novelista estadounidense, autor de la trilogía de Nueva York o La invención de la soledad. Sufría cáncer de pulmón. Entre los muchos premios que recibió a lo largo de su carrera está el Príncipe de Asturias de las Letras. En 2006 ha fallecido en Nueva York a los 77 años. Y en el partidazo de COPE, Rafa Nadal se despide de Madrid con toda la pista Manolo Santana rendida a sus pies. Bruno Casar. Posiblemente haya disputado su último partido en suelo español, derrota 7-6, 6-4 ante el checo Lejeka, con la que dice adiós en octavos de final a este Mutua Madrid Open, que ha conquistado en 5 ocasiones. Con toda la pista Manolo Santana y bajo 5 lonas desplegadas del techo en la que se podía leer "Gracias, Rafa", Nadal cierra su participación en este torneo y lo próximo para él va a ser Roma, donde el plan, tal y como lleva adelantando Ángel García en COPE, es disputar, si es posible, 4 partidos antes de intentar la hazaña de conquistar una última vez Roland Garros. Al margen hay que anotar el empate a 2 entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, que rescató Vinicius para los de Ancelotti en la recta final del encuentro, anotando de penalti. Partido que arrancó venciendo con gol también del brasileño el Real Madrid, pero que le dio vuelta al Bayern en la segunda parte. Dejamos, por tanto, todo por decidir para el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu, al que los de Ancelotti podrían llegar ya como campeones de Liga. Y hoy a las 9 de la noche, en tiempo de juego, cope.es y aplicaciones, ponemos en marcha la otra semifinal, que va a enfrentar al Borussia de Dortmund y al Paris Saint-Germain. Y queremos apuntar también que hay novedades en el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras. La policía ha detenido en Países Bajos a una mujer acusada de financiar y preparar el atentado. Según confirman a COPE fuentes de Interior, esta mujer de nacionalidad holandesa ha sido arrestada gracias a una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades españolas. Juan Baño.
es la quinta detención. La mujer holandesa que presuntamente financió y planificó el asesinato frustrado contra el político conservador. Quien paga manda, y esta mujer podría llevar a la autoría intelectual, a quien dio la orden. Es un momento especialmente delicado, nos aclaran fuentes de las pesquisas. Se necesita el máximo sigilo porque cualquier dato que trascienda, nos dicen, puede perjudicar la búsqueda del resto. Se busca aún al pistolero, un francés de origen tunecino de 37 años y un marroquí que pudo haber huido a su país. Para colmo, esta detención centra la atención en una nueva dirección. Se mantiene la línea iraní, que el atentado pudiera haber sido ordenado desde el país de los ayatolás, pero toma relieve la línea de la mocromafia, el crimen organizado de origen marroquí implantado en los Países Bajos. En España acaba de huir, recuerden, Karim, un cabecilla de esta mafia cuando acababa de ser reclamado para su entrega a Holanda. La línea iraní y mocromafia, aclaran nuestras fuentes, son compatibles. Paso a paso, veremos. Juan Andrés Ruber, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. ¿Qué se cuenta la prensa? Pues mira, viene con un marcado carácter económico por esa importante propuesta de fusión del BBVA al Banco Sabadell. El BBVA sorprende a ese banco con una oferta para crear el mayor banco de España, titula ABC en su portada, aunque como asegura este diario, fuentes de la entidad catalana creen que no es el momento ni necesitan escuchar la propuesta. Una integración que, de producirse, como señala El País, concentraría el 70% del mercado español en 3 bancos. Expansión desliza que puede ser una segunda oportunidad para el BBVA con Sabadell. De hecho, la primera entidad ya propuso una fusión hace 3 años y medio, cuando el banco de origen catalán atravesaba dificultades. Y en medio de fotos en los periódicos de Santos Cerdán sobre su comparecencia en el Senado de la serie sobre Pedro Sánchez, El País cuenta que quiere cortar en seco el debate sobre su sucesión como líder del Partido Socialista, debate que él mismo avivó con sus 5 días de reflexión. Incluso se postula para la reelección. El debate apunta que Sánchez se mira en el espejo de la Argentina de Kirchner y el Ecuador de Correa, modelos populistas, personalistas del pasado, para intervenir la prensa que sea crítica con el presidente del gobierno. Y The Objective destaca en su portada que Sánchez planea saltar el CGPJ y reforzar el papel de la Fiscalía tras las europeas del 9J. El objetivo es rebajar las mayorías para elegir los vocales del Poder Judicial y que los fiscales pasen a instruir los casos. Y El Mundo, por último, le dedica su foto de portada a Rafa Nadal. Gracias, Rafa. Madrid se rinde al mejor deportista español de todos los tiempos en su adiós en el Masters 1000 de la capital. ¿Y con qué te quedas de la letra pequeña? Pues mira, Sergio, me quedo con lo que cuenta nuestra corresponsal en Berlín, con Rosalía Sánchez, en un reportaje para ABC. Dice que Alemania está reformando su ejército para hacerlo apto para la guerra. Ante la amenaza de un conflicto bélico en Europa, el Ministerio de Defensa prioriza su capacidad de respuesta. La reforma prevé el posible regreso del servicio militar obligatorio. Hay falta de presupuesto para modernizarse. Alemania, de hecho, tiene que hacer un gasto militar de 96.000 millones de euros para alcanzar el objetivo del 2% del PIB que establece la OTAN. Un paso complicado para enfrentarse a un futuro incierto. El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy nos traes noticias variadas sobre Sánchez, Cataluña, el Poder Judicial y hasta un espía alemán que trabajaba en China. Buenos días. Buenos días. Hasta el próximo 22 de mayo no tiene previsto Sánchez su comparecencia en el Congreso. Es decir, que se habrán celebrado ya las elecciones catalanas y habrá comenzado ya la campaña europea. En esta campaña los socios de Sánchez, básicamente el de Puigdemont, se están mofando literalmente del socio y aprovechan para pintar a España como un país de charanga y pandereta. Dicen esto, pero no tienen la menor intención de romper con Sánchez, al que un líder social, que siempre cito en este trino, califica de un absolutista que se tiene por guapo. Fíjense hasta qué punto hemos llegado en la finura política. Al margen de esto, les contaré que el lunes, apenas conocido el yo sigo del dúo Sánchez-Jordi Golé, pude hablar con un magistrado del Supremo y un fiscal de la institución. Me anunciaron que van a resistir las embestidas de Sánchez, pero me hicieron recaer en esto. Sánchez puede intentar la designación de jueces que probablemente juzguen a su mujer Begoña, si es que al final el juicio se abre contra ella por sus manejos. Y sigo con la justicia. De Europa me llega que la sustituta de irlandés Reinders en esta cartera no tiene la menor intención de citar al PSOE y al Partido Popular para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El tema, me transmiten en Europa, está en stand-by y las prisas se han terminado. Ayer, por lo demás, Feijóo reunió a sus parlamentarios para encarar el escenario que se ha abierto tras el yo sigo de Sánchez. Transmitió que este
Su ceso no va a influir en el resultado de las elecciones catalanas, porque, como suele decir el candidato Alejandro Fernández, aquí, Cataluña, los desmanes de Sánchez los damos por descontados. Y una pregunta, ¿por qué Vox oculta que el asistente de CRA, el portavoz germano en el Parlamento Europeo, líder de la ultraderechista Alternativa para Alemania, ha sido detenido por la policía de este país por espiar para los chinos? Esto es un golpe a la ultraderecha en las elecciones del 9 de junio. La OCDE se aprovechará. Vamos ya con la píldora económica. Mar Vidal, buenos días. Buenos días. Mientras Pedro Sánchez reflexionaba, no hemos focalizado en los datos económicos más recientes. Casi parece hecho adrede. Pues a la vez que el foco estaba puesto en la fumata blanca, los datos que se iban publicando sobre el estado de nuestra economía se iban amontonando. El primero nos dice que España, según la OCDE, tiene una carga fiscal del 40,2% sobre el salario bruto para la clase media, superando la media del 34,8% en países desarrollados. El segundo habla del repunte de los precios. Es evidente que el empobrecimiento general que supone esta especie de impuesto oculto es un tema que ya no es noticia. El tercer dato es el nuevo récord de deuda pública, que es alarmante al alcanzar los 1,6 billones de euros. Y la cuarta cifra es la EPA, que revelaba el mayor desplome laboral en una década, excluyendo el año de la pandemia. Y ya para rematar, el quinto aspecto que nos confirmaban ayer también es de traca. El Banco de España publicaba que para soportar el sistema actual de pensiones deberían de venir 25 millones de extranjeros hasta 2050. O esto no se aguanta. 5 problemas para 5 días de reflexión. Escuchas Herrera en COPE, el programa líder hora a hora del prime time de la radio española. Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe. Renfe ofrece cerca de 956.600 plazas en trenes AVE, Hablo, Albia, Euromed e Intercity con motivo del Puente de Mayo. La compañía ha programado la circulación de 103 trenes con el doble de su capacidad habitual, lo que supone más de 36.660 plazas adicionales. Los destinos más demandados para viajar son la Comunidad Andaluza, Comunidad Valenciana, Cataluña y el norte del país. Recuerda que Renfe te ofrece la mayor oferta de destinos y el más amplio abanico de horarios. Olvídate del coche y de atascos y compra ya tu billete de tren con Renfe. Más información en renfe.com. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Hay un hombre en el corredor de la muerte y van a ejecutarle esta noche. Dicen que mató a la dependienta de una tienda hace 6 años, Amy Wilson. Clint Eastwood. Está absolutamente seguro de su testimonio. Siempre queda una oportunidad. Si diera muestras de arrepentimiento. No puedo arrepentirme de algo que no he hecho. Creo que es inocente. Ejecución inminente. El miércoles a las 8:15 de la noche en 13. Todos los miércoles se escucha en Herrera en COPE la sección El sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones AEB y CECA para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas y por toda la economía de España. Recuerda, hoy a las 7:15 en Herrera en COPE, El sector bancario contigo. Y para terminar esta primera hora de Herrera en COPE, en este 1 de mayo, Día del Trabajo, vamos a hablar de lo que va después del trabajo, es decir, de las pensiones, en concreto del futuro del sistema que se presenta así a priori bastante complicado. Álvaro Cutelén, buenos días. Hola Sergio, buenos días. Y es que si queremos que las pensiones se mantengan como en la actualidad, harían falta en España, atentos a este dato, cerca de 25 millones de inmigrantes en 2053. En concreto 24,67 millones. ¿Y de dónde sacamos esta cifra? Pues no la dice un cualquiera. Lo ha dicho el Banco de España en su último informe anual. Esos casi 25 millones de trabajadores venidos de fuera serían necesarios, leemos en este informe, para compensar el proceso de envejecimiento de la población española y resolver los desajustes del mercado laboral. 2 de los mayores desafíos a los que nos vamos a enfrentar y que van a impactar de lleno en nuestro estado del bienestar los próximos 30 años. Una advertencia del Banco de España que llega además justo en el momento en el que el Congreso está tramitando esa iniciativa legislativa popular para regularizar la situación de 500.000 de migrantes en nuestro país y que por primera vez en mucho tiempo ha puesto de acuerdo a PP y a PSOE para admitirla a trámite. ¿Qué busca esta iniciativa que respalda más de 900 asociaciones? Pues que esas 500.000 personas puedan trabajar con los mismos derechos
y también con las mismas obligaciones que el resto de trabajadores. No llega a la cifra que pone sobre la mesa el Banco de España, pero es un buen primer paso, como ha explicado en COPE Xavier Parra, portavoz de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario. No nos enfocamos exclusivamente a una cuestión de mercado laboral o de estado de bienestar, pero sí que la regularización extraordinaria permitiría arreglar algunos de esos problemas o permitiría avanzar en el arreglo de todo eso, ¿no? Estamos hablando de personas migrantes que vienen en su gran mayoría con edades muy jóvenes, personas que pueden trabajar y que de hecho lo hacen. Lo que estamos reclamando es que es una regularización para las personas que ya viven en España. Un buen primer paso, como decía Sergio, pero vista esa cifra del Banco de España, pues se queda corta esa regularización con lo que vamos a necesitar hasta 2053. Solo hace falta sacar una calculadora, y es que si echamos un vistazo a los flujos migratorios de los últimos años, las cuentas es que no salen. Desde el año 2002, fíjate, han llegado a España más de 10 millones de extranjeros. Hablamos de un promedio de 500 000 de llegadas al año. Hasta 2053 llegarían como mucho 9,5 millones de inmigrantes. De 9,5 millones, que ya son de 9,5 millones hasta 25 millones que quiere el Banco de España, todavía quedan Estaríamos hablando de un país en el que 1/3 de la población sería recién llegada, con todo el reto que supone de integración de una gente que tendría que no solo trabajar, sino estar integrada en el país. Y ese es un reto muy importante que tenemos encima de la mesa, así que los que ya están viviendo aquí, pues no está de más que los vayan regularizando. Eso y fomentar la natalidad, que sería otra cuestión de la que hablar. En fin, son ya las 6:55, en nada está ya aquí Carlos Herrera para traer más información en este día festivo 1 de mayo en toda España. Enseguida, más información. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta. Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer, por quererme como nadie, por quererme como una madre. Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Hoy, el helado de Choco Brownie con salsa de chocolatería Temptation con un 25% de descuento. Por solo 2,24. En tiendas y en día.es. Y es que estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Polonia desde 1.095 euros. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Y yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puedes seguir diciendo que oyes casi bien, casi, sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más. Quiero una napolitana... y un zumo de naranja. Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal, que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas. Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es? 4,70. Hijo. Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. 8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos. Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Ojo que lo están revisando en el bar! ¡Que lo anule! Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.